Nadie ha ganado más partidos en la Copa América que la selección argentina, dueña de un historial aplastante contra todos los equipos, que por ahora ninguno tiene registro positivo ante los gauchos. Por eso al albiceleste le sobran los hijos en esta competición, y si bien ninguno es un padre como tal, algunos han podido ganar encuentros claves que evitan que Argentina sea la más ganadora, aunque su registro es un envidiable palmarés de 14 títulos en sus 41 presentaciones en la Copa. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. Es un buen tipo, mi viejo. Arrancamos con los que pueden ser padres de Argentina, porque hay que decir que el albiceleste estrictamente no tiene padres en la Copa, e incluso hay que ser muy flexibles para incluir 5 candidatos que puedan serlo en un futuro. Por eso hay que empezar con Perú, que tiene un historial bastante desfavorable, pero al menos tiene algunas victorias, las cuales tardaron en llegar, porque los primeros encuentros fueron triunfos holgados para los gauchos, que ganaron con diferencia en 1927, 29 y 35. Las victorias cortas llegaron en 1937 y en 1941, mientras que en el 42 la albiceleste ganaría 3-1 y 3-2 en el 47. El primer empate se presentó en el 55, pero las victorias de los gauchos retornaron en el 56. Al año siguiente finalmente llegó el triunfo de los incas en casa, pero los argentinos devolvieron la cortesía en 1959. Perú volvió a ganar en el 63 y logró mantener el invicto en el siguiente encuentro, que no se dio sino hasta el 87, donde fue un empate, pero los gauchos volvieron a la línea del triunfo en el 91, donde ganaron 3-2, victoria que antecedió a su última derrota ante la bicolor, que se impuso 2-1 en el 97. De ahí en adelante todo fue favorable para el albiceleste, que se impuso en el 2004 eliminando a los locales en cuartos, y en el 2007 donde ganó por goleada ante los incas. Es un buen tipo, mi viejo. Seguimos con los candidatos a padres, con uno muy particular como Estados Unidos, que pierde en el corto historial, pero se gana un cupo por la holgada victoria que registró ante los argentinos en la fase de grupos del 95, donde ganó por 3-0. Sin embargo, el albiceleste se desquitó con creces en la fase inicial del 2007, donde goleó a los Yankees por 4-1, los cuales también sufrieron la furia de los gauchos en casa en 2016, donde en las semifinales el duelo fue un claro triunfo para Argentina por 4-0. Es un buen tipo, mi viejo. México es otro candidato que pierde en el duelo particular, pero que puede dar testimonio de buenos resultados. El primero por la fase de grupos de la edición del 93, donde los novatos empataron a 1 con los argentinos, logro que no pudieron repetir días después en la final de ese año, donde Argentina ganaría su último título hasta el momento con un 2-1 en la final ante los aztecas. México luego lograría un pequeño desquite al superar a los gauchos en la fase de grupos del 2004, pero Argentina dejó las cosas claras en el último duelo por allá en el 2007, donde el albiceleste se impuso con contundencia en las semifinales por 3-0. Es un buen tipo, mi viejo. Argentina se da el lujo de tener a Brasil como un padre nominado, pues es claro vencedor en el historial, aunque la canariña puede dar testimonio de grandes victorias. El duelo más repetido en la historia de la Copa arrancó en 1916, donde fue un empate. Argentina ganaría en el 17, mientras que Brasil haría lo propio en el 19. En 1920 el albiceleste volvió a ganar, hecho que repetiría en el 21, pero en 1922 llegó otra victoria de la canariña, último triunfo en mucho tiempo, pues la albiceleste ganó en 1923 y en 1925, edición donde se vieron 2 veces y en la segunda hubo un empate. Luego en el 37 volvieron los triunfos de los gauchos y allí chocaron 2 veces, ya que la segunda fue una especie de final donde Argentina ganó 2-0 en el suplementario. Luego los argentinos siguieron ganando en el 42, 45 y 46. Una victoria de la verde amarela finalmente se hizo presente en el 56, pero Argentina luego agarró otra racha de triunfos que comenzó en el 57, se interrumpió en el 59 con un empate, pero meses después en Ecuador se reanudó y terminó en el 63. Sin embargo, Brasil dominó el duelo en las Copas Américas sin sede, pues en el 75 ganó ambos partidos. En el 79 ganó en casa y empató en Argentina, mientras que en el 83 perdió en la ida y empató ante su gente. Ya en la era moderna de la Copa, Brasil superó a Argentina en la ronda final del 89. Sin embargo, en el 91, Argentina le devolvió la gentileza a la canariña con una victoria en esa misma instancia. En el 93, un partido parejo en cuartos se resolvió en los penales a favor de los gauchos.
mientras que Brasil se desquitaría en esa instancia, superando y eliminando a los argentinos en el 95 y en el 99, pero más dolorosos fueron los últimos duelos para los argentinos, que perdieron de manera insólita la final de 2004 en los penales ante Brasil, que repitió victoria en la final ante sus máximos rivales en 2007 con goleada incluida. Es un buen tipo, mi viejo. Y sí, es extraño que Uruguay sea el principal candidato a ser padre de Argentina, cuando el albiceleste es de las pocas selecciones que tiene registro positivo ante los charrúas. Pero así es la historia de la Copa, que tiene en el Clásico del Río de la Plata un duelo extenso y parejo, que arrancó en 1916 con un empate a 0. Al año siguiente, Uruguay logró su primera victoria, hecho que repitió en 1919. Otro empate se registró en 1920, mientras que Argentina en casa ganó por primera vez en el 21. Luego, en el 22 y el 23, los charrúas ganaron, antes de firmar una nueva igualdad en el 24. Para 1926 volvieron los triunfos de la Celeste, pero Argentina devolvió la cortesía al año siguiente, victoria que repitió en el 29. Sin embargo, los orientales luego se impondrían en el 35 y 37. Luego se intercalaron victorias, Argentina en el 41, Uruguay en el 42 y Argentina de nuevo en el 45, tendencia que se mantuvo en el 46, 47 y 55. Uruguay volvió a ganar en el 56, pero los gauchos lo harían nuevamente en el 57. Para las dos copas del 59 continuó el mano a mano. Argentina se impuso de local, mientras que la Celeste haría lo propio en Ecuador. El último duelo bajo el formato de liga fue a favor de los charrúas en el 67, victoria que logró repetir en el reencuentro que no se dio sino hasta el 87, donde Uruguay dio el golpe en las semis y eliminó a los locales. En el doble duelo del 89 se dividieron triunfos, Argentina ganó el primero y Uruguay el segundo. Después, en el 99, Argentina se impuso en el Clásico, hecho que repitió en la primera fase del 2004. Sin embargo, la albiceleste no pudo repetir el triunfo en casa en el 2011, pues allí la celeste sorprendería con un emotivo triunfo en los penales. En el último duelo, en Chile 2015, Argentina ganó por 1-0, lo que no evita que de alguna manera Uruguay sea el más cercano a decir que en algún futuro puede ser la única bestia negra de Argentina en la Copa América. Y eras mi sueño, hijo mío. La poca piedad que ha tenido Argentina con sus rivales en la Copa se refleja en los contundentes historiales que registran el albiceleste con sus hijos. Podemos empezar con Bolivia, que sufre goleadas ante los gauchos desde 1926. Otra victoria escandalosa se presentó en el 27 y la tendencia continuó en el 45, 46 y 57. En el 59, la victoria argentina apenas fue por 2 goles. Sin embargo, la verde se revelaría en su casa en el 63 y triunfaría de gran manera por 3-2 ante su gente, derrota que Argentina lograría vengar en el 67. Luego, en la era donde no había sede fija, estas selecciones se reencontraron en el 79, donde Bolivia ganó en La Paz, mientras que Argentina hizo lo propio en Buenos Aires. En el 89 se dio el primer empate en esta serie particular, pero los triunfos de los gauchos regresaron en el 93, donde se impusieron por la mínima. Los argentinos volvieron a conseguir un triunfo en el 95 que fue por 2-1, logro que no repitieron en casa en 2011, donde Bolivia consiguió un empate ante los locales. El último duelo se dio en la Copa América Centenario, donde Argentina reafirmó su dominio con una goleada de 3-0. Y eras mi sueño, hijo mío. Si no fuera por las últimas 2 finales, Chile estaría más arriba, porque es uno de los equipos que más veces ha perdido ante Argentina en la Copa. Las victorias albicelestes arrancaron en la edición debut de 1916, que fue por goleada. Argentina volvería a ganar en el 17 y el 19, mientras que en 1920 se registró el primer empate. Pero los gauchos serían otra vez con la suya en el 22 y en el 24. Otra igualdad en tablas se presentó en el 25, resultado que precedió a la goleada de 1935. En el 37, Argentina se impuso de local, algo que Chile no podría hacer en el 41. En el 42 empataron a 0. En el 45 se presentó otra igualdad. La albiceleste volvió a triunfar en el 46 y si bien empataron en el 47, luego llegó una racha de victorias de los gauchos que se extendió por las ediciones de 1955, 56, 57, 59, 67, 89 y 91, edición donde se volvieron a cruzar en la ronda final, empatando a 0 en aquel encuentro. Luego, en 1995, Argentina se despachó con una goleada y en el 97 le volvió a propinar otra derrota a la roja, aunque esta fue más corta. Pero Chile se vengó por todo lo alto en casa en el 2015, donde triunfó sobre los argentinos en la final por la vía de la tanda de penales. Y si bien Argentina tuvo un pequeño desquite en la fase de grupos de la Copa Centenario, por la final de esa misma edición, Chile le daría otra amarga derrota al albiceleste en la definición desde los 12 pasos.
Y eras mi sueño, hijo mío. Venezuela, a pesar de enfrentar pocas veces a Argentina en la historia de la Copa, ha hecho los méritos necesarios para estar entre los hijos favoritos del albiceleste, cuyo primer triunfo llegó en la edición de 1967, que fue por 5-1. Luego llegó aquel famoso doble duelo por la Copa del 75, donde la Vinotinto cayó en casa por 5-1, y luego en Rosario, Argentina registraría una escandalosa victoria por 11-0. Luego se reencontraron en la primera fase del 91, donde los gauchos se impusieron por 3-0, y finalmente el último partido entre ambos fue por los cuartos de final de la Copa América Centenario, que acabó con un contundente 4-1 a favor de los argentinos. Y eras mi sueño, hijo mío. Argentina no sabe lo que es perder en la Copa América frente a Ecuador, por eso es una de sus paternidades más sólidas, pues comenzó desde el primer partido en 1941, donde se impusieron por goleada, victoria que se quedó corta a comparación de la masacre que se vivió en el 42. 3 años más tarde, la victoria de los gauchos fue algo más humilde, y a pesar de estar en casa, la Tri no pudo evitar la derrota en 1947. Luego volvieron las goleadas del albiceleste, que ganó con diferencia en las ediciones del 55 y 57. En el 59 se dio el primer empate, pero en el 63 Argentina volvió a imponerse. En la edición del 83 se vieron un par de ocasiones, pero en ambos encuentros igualaron con el mismo marcador. Pero en el 87 Argentina se despachó en casa con un 3-0, y en el 89 el encuentro se saldó con un empate. Luego volvieron a igualar en el 97, y de ahí en adelante Argentina acumuló victorias, pues ganó con claridad en el 99, y en el 2004 el albiceleste le propinó a la Tri una goleada como las de antaño, y que por el momento ha sido el último duelo de estos dos en la Copa América. Y eras mi sueño, hijo mío. Y el hijo de hijos de Argentina en la Copa es Paraguay, pues en 24 encuentros aún no sabe lo que es ganarle al albiceleste, que en 1921 registró su primera victoria ante los guaraníes, que también cayeron en las ediciones de 1922 y 1923. En el 24 se registró una igualdad a 0, mientras que en el 25 se encontraron en 2 oportunidades, y en las dos ganó Argentina por un par de goles. La goleada más holgada se vivió en el 26, la cual fue la primera de varias que se repitieron en 1929 y en 1937. La victoria de Argentina del 42 fue algo más cerrada, pero siguió ganando con contundencia en las ediciones del 46, 47 y 55, mientras que en el 56 el albiceleste ganó por la mínima. En 1959 ambas selecciones se vieron en las dos copas que hubo ese año, y en los dos partidos ganaron los gauchos, tanto en Argentina como en Ecuador. Luego empatarían en el 63, y en el 67 se registró otra goleada a favor de los argentinos. Ya bajo el formato reciente, en el 89 empataron a 0, mientras que en el 91 se vivió una nueva goleada de los gauchos. 1-1 sería el resultado del cruce del 97, mientras que en el 2007 se registró una victoria por la mínima para Argentina. El último empate se dio en el 2015 por la fase de grupos, y en esa misma edición se reencontrarían en las semis, donde se vivió una paliza de escándalo a favor del albiceleste, que dejó más que claro que Paraguay es su vieja confiable en la Copa América. Y eras mi sueño, hijo mío. Y el numeroso bonus de los hijos de Argentina arranca con Colombia, que ha sido derrotado por los argentinos en 7 ocasiones. Además, han empatado en 3 oportunidades, y solo 2 victorias han sido para los cafeteros. También hay que mencionar a Costa Rica, que cayó ante el albiceleste en el único duelo que han tenido en el 2011, mismo caso que Jamaica, que cayó en el 2015, y el de Panamá, que perdió ante los gauchos en la Copa del 2016. Y hasta aquí este repaso por los padres e hijos de Argentina en la Copa América. Yo me despido y será hasta la próxima. Como siempre, aquí en su canal, Palabra de Gol.